Hola, en este nuevo video también seguiremos con las herramientas de Krasos que existen y proseguiremos a ver la última herramienta de Krasos, que es el pincel mezclador. Esta es una nueva herramienta introducida en Photoshop desde el CS5 y en esta se pretende simular los efectos que consiguen al pintar con un pincel sobre un lienzo de verdad. Estos pueden ser mezclar de colores, disminución de la humedad a medida que se alarga un trazo y también la diferencia en la carga de pintura del pincel. Observemos cuál es la diferencia entre el trazo del pincel y del trazo del pincel mezclador. Veamos las opciones que nos ofrece esta herramienta. Vamos a encontrar bastantes opciones a distinguir. Una vez haber visto las diferencias entre estos trazos, continuemos con las opciones que nos ofrece estas herramientas. Vamos a encontrar con bastantes opciones distintas a las que hemos visto tanto en herramientas de pincel, herramientas de lápiz y sustitución de color. La forma de pintar con este pincel es bastante distinta al pincel frontal. Aunque podemos pintar con un color frontal, lo normal es que se tome el color de una imagen. Y el color será la mezcla no uniforme, sino de los colores que ya haya bajo el pincel. Hay que pensar cómo se comportaría un pincel al pasarlo sobre un cuadro con una pintura fresca. El pincel mezclador tiene dos áreas de pintura, la reserva que corresponde con el color frontal y el depósito formado por la pintura que se va tomando del lienzo. Por lo tanto, a medida que vayamos mezclando colores, el color del depósito cambiará. En cambio, si llegamos a pintar sobre un área blanca, el depósito se irá gastando hasta pintar únicamente el color que se reservará. Podemos desplegar las siguientes opciones, que es cargar pincel. En cargar pincel se vuelve a cargar la reserva, puedes hacer que ocurra después de cada trazo pulsado. En limpiar pincel se quita toda la pintura del pincel, reservada y depositada. Se puede hacer que ocurra después de cada trazo pulsado. El pincel tiene unos valores que son de humedad, carga y mezcla. En esta se puede ajustar a medida o elegir uno de los valores preestablecidos del desplegable, que es humedad. En humedad se regula cuánta pintura se tomará del lienzo en un depósito. Cuando mayor sea el porcentaje de humedad, más pintura se tomará. En carga, este porcentaje indica la cantidad de pintura que habrá en reserva, si hay poca, si se gasta y si el trazo presenta huecos. Y por último, en mezcla, se va regulando una proporción de la mezcla de pintura del lienzo con la reserva. Es un valor muy alto y toma más pintura del lienzo, mientras que uno más bajo toma más pintura de la reserva. Todas estas propiedades están ligadas y hay que combinarlas entre sí. Con un poco de habilidad daremos a cualquier fotografía el aspecto de un cuadro. Vamos a poner en práctica esta herramienta de pincel mezclador. Ahora, vamos a posicionarnos aquí en limpiar pincel para borrar el verde y nos vamos a dirigir a este fondo que es una pintura con una mezcla de pinturas, ¿no? Con una mezcla de colores. Entonces lo que haremos será poner cargar pincel y nos vamos a nuestra área en blanco y trazamos y vemos cómo se posiciona aquí y se ha quitado. Vamos a limpiar nuevamente el pincel y vamos a dar clic aquí. Vamos ahora a cargar nuevamente. Vamos a dar clic aquí. Vamos a ponerlo en poco húmedo y vemos cuál es la diferencia, ¿no? Ahora vamos a volver a limpiar
Vamos a dar clic, vamos a cargar, vamos a cambiar la carga a un 48, damos clic, vamos a cambiarlo a un muy húmedo y vemos cómo está. Vamos a cargar nuevamente, limpiemos nuevamente, cargamos, vamos a poner una carga de 100 a ver cuál es la diferencia. Y esto es lo que se puede hacer con la herramienta pintura mezclador.